puedan estar escuchando la palabra de Dios que salva, que liberta, que convierte, que salva, lleva al cielo de gloria. Jesús está volviendo y Él envía a sus mensajeros a llevar la palabra de salvación, de arrepentimiento de pecado para poder ser salvos de esta generación perversa y adúltera, la cual será quemada con fuego por causa de la rebelión con la que se rebelaron contra Jehová de los ejércitos, al negar al único supremo creador del universo entero, arquitecto del universo entero, lanzando leyes injustas que van contra los santos mandamientos del Señor que se encuentran en la palabra de Él, los cuales son inamovibles o inquebrantables. Son palabra pura y eficaz, la cual puede salvar. Y muchos han negado la fe hace ya mucho tiempo, estando adentro de templos, catedrales, instituciones religiosas. Pero eso no garantiza la salvación del hombre. Lo que garantiza la salvación del hombre es creer en esta palabra santa, pura y verdadera, y buscar poner por obra todos los días de su vida, hasta el día en que Dios da el fin, porque Él nos trajo a este mundo y Él también nos dará un fin en este mundo. Muchos viven pensando que van a ser eternos acá en esta tierra, pero el Señor ya tiene nuestros días contados, dice su palabra. Todos nuestros días están contados en su libro. Hoy el Señor nos trajo a esta ciudad, me ha dado una palabra, cual no es mía, es la palabra de Él. Me ha dado para hablar sobre la piedra. Voy a tratar de predicar también un poco mezclado portugués, pero yo sé que muchos van a entender, porque cuando Dios envía a sus hijos, a sus hijas para traer la palabra, no hay nada que impida. Cuando el Espíritu Santo quiere hacer la obra, Él hace, no interesa el idioma en el cual se esté predicando. Yo sé que el Espíritu Santo es el que hace la obra y que da al hombre el convencerse de pecado, justicia y juicio para poder alcanzar la promesa. No sé para muchos qué es lo que representará una piedra cuando escuchan hablar de piedra, pedra. Para muchos una piedra es algo que está en el camino y que puede solo servir para tropezar. Para muchos puede ser una piedra símbolo de algo que después de labrado se transforma en algo precioso, una piedra preciosa, una piedra de valor, algo que si se cotiza y se lleva para negociar vale mucho, una piedra preciosa. Para otros, una piedra es símbolo de matar, como muchas veces sucedió en la palabra de Dios. Con piedra mataron a los apóstoles del Señor. Con piedras atacaron o quisieron atacar a personas que se encontraban en pecado terrible de muerte, como fue el caso de la mujer adúltera, que fue apañada en adulterio, en el acto mismo de adulterio. En los tiempos antiguos no era como los tiempos de ahora. En los tiempos de ahora es mucho más accesible para la gente. Las leyes no son tan rigurosas. Si le apañan a una mujer en adulterio, el marido puede pedir carta de divorcio y divorciarse y ahí se terminó el asunto.
En el antiguo tiempo, en los tiempos de Jesús, una mujer que era apañada en adulterio tenía una pena rigorosa de muerte y era morir a pedradas. Pero también las personas justas también eran condenadas a muerte muchas veces por no cumplir con un mandato, con una religión fuerte, así como la de los romanos, por ejemplo. Y así fue como persiguieron a Esteban, uno de los discípulos también, uno de los seguidores, que pasó a creer después de la muerte de Jesús en el Evangelio de Cristo y a proclamar el Evangelio. Él, después de hablar la palabra del Señor, de testificar con la virtud y el poder del Espíritu Santo, fue apedreado hasta llevarlo a la muerte. La piedra tiene mucho significado en la palabra del Señor y sigue teniendo todavía. La revelación de la palabra nos dice eso. Para muchos, la piedra angular, que es Jesucristo, los edificadores desecharon, no tuvieron en cuenta aquel sobre quien se ha dado Dios ha dado de los cielos toda la autoridad, el poder para que a partir de Él, de Jesucristo, del Señor, sea edificada la iglesia de Cristo. Pero muchos rechazaron, desecharon, tuvieron en poco, le golpearon, escupieron, lastimaron, dieron bofetadas, dice la palabra del Señor, lastimaron con chicotes, lo llevaron, que él cargue una cruz pesadísima hasta el Gólgota para ser crucificado. Y esa fue la piedra que fue desechada por los edificadores, aquellos que tenían que haber edificado la iglesia, pero Dios tenía otro plan, que la edificación de la iglesia sea a partir de Jesucristo, el Salvador del mundo. Y así comienza la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, la iglesia que no se contaminó, la iglesia que continúa predicando el Evangelio como Él es, verdadero, santo, sin mudanzas de variación. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 9. Versículo 2, capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor: edificados sobre un fundamento, 2 apóstolos y 2 profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aquí la palabra del Señor nos dice que la familia de Dios, como está diciendo aquí la palabra del Señor, verso 19, así que ya no sois estrangeiros, nem forasteiros, nem mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado
crece y para templo santo, no, Señor. La palabra del Señor viene diciéndonos que desde los tiempos en los cuales el Señor estableció, llamó a sus 12 discípulos para llamarlos como apóstolos, discípulos, seguidores de Cristo, cristianos. El nombre cristianos habla de seguidor, imitador de Cristo. Y es así que Dios constituyó a su iglesia a partir de sus discípulos, a los cuales el Señor lo instruyó cuando estuvo aquí en la tierra a hacer la misma obra que Él hizo: curar enfermos, sanar leprosos, libertar a oprimidos, endemoniados, levantar los paralíticos, resucitar los muertos, compartir aquello que el Señor tenía con aquellos que no tenían y que eran más desfavorecidos en la tierra. Todo eso el Señor y mucho más instruyó a sus discípulos a hacer. Le dejó todo establecido, cómo deberían andar en la tierra y cómo conducirse bajo la guía del Espíritu Santo. Y así poder establecerlo como una iglesia poderosa aquí en la tierra. Desde ahí, todos sus discípulos siguieron los pasos restrictos como Jesús le había ordenado. Solamente uno se desvió de la verdad, pasó a ser el hijo de perdición, aquel que traía al Señor Jesús, Judas, aquel que vendió al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Los demás, todos siguieron los pasos del Señor, haciendo la voluntad de Él y obedeciendo a su santa palabra. Y no solamente por ellos, Señor Jesús intercedió, más intercedió por todos aquellos que iban a creer en la palabra de Él a través de sus apóstolos, en la predicación del Evangelio. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice que muchas veces en medio de un pueblo santo, el cual Él quería establecer como su iglesia, que el Señor lo compara como el trigo, como la plantación buena que Él hizo, que Él plantó, que fue su iglesia. Se encontraría también el rollo o la cizaña. Quería contaminar, quería mezclarse en medio de esa plantación buena. Plantación que va a partir del trigo generar el alimento. Comparado así, la palabra de Dios, el alimento puro, el pan